La asociación de vecinos intentó robarme el jardín para una piscina comunitaria, ahora me deben 155,000 euros. Difundieron mentiras, me impusieron multas de miles de euros e incluso me amenazaron con acciones legales, todo para obligarme a ceder mi terreno. Pero expuse su corrupción, los llevé a juicio y ahora. Su presidente renunció en desgracia, la junta está desmoronándose y me están pagando 155.000 euros en indemnización. Intentaron destruirme, ahora son ellos los que lo han perdido todo. Cuando Javier Torres se mudó a su nueva casa, esperaba que fuera el comienzo de algo especial. Tras años de ahorro y búsqueda, por fin había encontrado el lugar perfecto, una acogedora casa de 2 habitaciones con un amplio jardín en las afueras de la ciudad. No era lujosa ni extravagante, pero era exactamente lo que quería: paz, privacidad y un pequeño terreno al que llamar suyo. Javier nunca había sido fan de las asociaciones de vecinos, por lo que eligió deliberadamente una vivienda fuera de su alcance. Hizo su tarea, revisó los registros de propiedad, las leyes de urbanismo y se aseguró de que no hubiera restricciones ocultas que permitieran a una junta de vecinos dictar lo que podía o no hacer con su hogar. Ese era su espacio, su refugio. Durante las primeras semanas, la vida fue justo como la había imaginado. Mañanas tomando café en el porche trasero, fines de semana trabajando en su huerto y tardes disfrutando de la sombra del viejo olivo que se erguía orgulloso en su jardín. Sin vecinos ruidosos, sin reglas absurdas, solo tranquilidad y silencio. Hasta que aparecieron. Era una fresca mañana de sábado, y Javier estaba podando los setos junto a su valla de madera cuando vio a 2 desconocidos elegantemente vestidos caminando por la acera. Algo en ellos le pareció extraño de inmediato, quizás la manera rígida y decidida con la que se movían, o el enorme plano enrollado que la mujer llevaba en la mano. Al llegar a su verja, la mujer, rubia y con un impecable traje azul marino, le dedicó una sonrisa pulida y ensayada. El hombre que la acompañaba, más alto y con una postura tiesa, permanecía en silencio con las manos cruzadas frente a él. «Buenos días». «Debe de ser Javier Torres», dijo la mujer, extendiendo la mano. «Soy Laura Gómez y este es mi compañero, Andrés Pérez. Somos de la Asociación de Vecinos de Valle Alto». Javier dudó un segundo antes de estrecharle la mano. «Buenos días. Pero creo que hay un error, no soy parte de la asociación». La sonrisa de Laura no se inmutó. «Oh, lo sabemos», dijo con voz suave. «Pero queríamos hablar con usted sobre una oportunidad única que beneficiará tanto a usted como a toda la comunidad». Javier arqueó una ceja. «¿Oportunidad?». Con un gesto elegante y ensayado, Laura desenrolló el plano y se lo mostró. Javier entrecerró los ojos, tratando de descifrar lo que veía. Solo le bastaron unos segundos antes de que el estómago se le encogiera. Era su jardín. O al menos, lo había sido. El plano mostraba una enorme piscina comunitaria, con un perímetro vallado, varias zonas de descanso e incluso un pequeño parque infantil. Su refugio tranquilo había sido transformado en lo que parecía un club privado. Javier parpadeó, procesando la absurda escena. «Esto, es mi propiedad», dijo lentamente, mirándolos con incredulidad. «Exactamente», canturreó Laura, como si le estuviera dando la mejor noticia del mundo. «Su jardín es el sitio perfecto para una piscina comunitaria. Está en el corazón de Valle Alto, con fácil acceso para todos. Sería una maravillosa mejora para el barrio». Una oleada de irritación recorrió a Javier. Había elegido esa casa específicamente porque no estaba bajo el control de la asociación. La idea de que estuvieran allí, presentándole sin pudor alguno unos planos para apropiarse de su propiedad, era sencillamente ridícula. «No me interesa», dijo con firmeza. «Me mudé aquí por la privacidad, no para convertir mi jardín en una piscina pública». Andrés finalmente habló, con un tono suave pero con un deje de impaciencia. «Javier, solo le pedimos que considere los beneficios. Una piscina como esta aumentaría el valor de todas las propiedades, incluida la suya». Javier soltó una risa corta y sin humor. «No me interesa el valor de mercado.
Lo que me importa es que mi casa siga siendo mi casa. La sonrisa de Laura tembló apenas un instante, la primera grieta en su fachada de cordialidad. Intercambió una mirada con Andrés antes de volverse de nuevo hacia Javier. Bueno, por supuesto, entendemos sus preocupaciones, dijo, aún con voz agradable pero con un matiz forzado. Solo esperamos que piense en cuánto significaría esto para la comunidad. Javier cruzó los brazos. No necesito pensarlo. La respuesta es no. Laura enrolló los planos con un movimiento rápido y seco, su máscara de amabilidad resquebrajándose un poco. De acuerdo, Javier. Agradecemos su tiempo. Andrés le dedicó un leve asentimiento. Nos pondremos en contacto. Javier los observó alejarse, su seguridad pulida dando paso a una frustración apenas contenida. Una inquietud comenzó a instalarse en su estómago mientras los veía desaparecer al final de la calle. No le gustó cómo le habían hablado. Y tenía el mal presentimiento de que esto no iba a terminar ahí. Javier pensó que después de su rechazo tajante, el asunto estaría zanjado. Pero el lunes por la mañana se dio cuenta de que la asociación de vecinos no tenía ninguna intención de rendirse. Al salir a revisar su buzón, notó un folleto brillante pegado a una farola cerca de su casa. Su estómago se tensó al reconocer el mismo plano que Laura y Andrés le habían mostrado días antes. Las letras grandes en la parte superior anunciaban, próximamente, Piscina Comunitaria Valle Alto. Sus ojos recorrieron el texto con creciente frustración. Describía su jardín como la ubicación ideal para un espacio de convivencia vecinal, con zonas de descanso, un parque infantil y eventos familiares. En ningún lugar se mencionaba que el dueño, él, nunca había aceptado nada de esto. Su molestia se convirtió en rabia cuando caminó por la calle y vio más folletos pegados en esquinas, buzones e incluso en el tablón de anuncios de una cafetería cercana. La asociación ya había comenzado a difundir la noticia como si el proyecto estuviera confirmado. El golpe más fuerte llegó esa misma tarde, cuando su vecina, la señora Álvarez, una amable mujer mayor que siempre lo saludaba con calidez, lo llamó desde su porche mientras él bajaba del coche. Javier, querido, solo quería decirte que me parece maravilloso que permitas que el barrio use tu jardín para la piscina. A mis nietos les va a encantar. Javier casi dejó caer las llaves. Perdón, soltó con una risa nerviosa, asumiendo que se trataba de un malentendido. Le dije a la asociación que no. Eso no va a suceder. La señora Álvarez parpadeó con sorpresa. Oh, pero Laura dijo que ya habías aceptado. Incluso nos enseñaron los planos. Todos hemos estado comentándolo esta mañana. Una oleada de irritación le recorrió el cuerpo. No sé qué le dijeron, pero yo jamás acepté nada. Esta es mi propiedad. No tengo ninguna obligación de construir una piscina pública para nadie. Su sonrisa se apagó, y por primera vez desde que se mudó, Javier notó un cambio en su expresión. No era exactamente hostilidad, pero sí una clara decepción, como si acabara de arruinar algo bueno. Oh, bueno, supongo que debo haber entendido mal, dijo, con un tono aún educado, pero notablemente más frío que antes. Durante los días siguientes, situaciones similares se repitieron. Vecinos que apenas conocía lo detenían en la calle para felicitarlo por su generosidad. Padres le mencionaban lo emocionados que estaban sus hijos por los días de piscina en verano. Cuando Javier les corregía, sus reacciones eran casi idénticas, primero confusión, luego decepción, y finalmente, una actitud cortés pero visiblemente distante. A mediados de la semana, le quedó claro lo que estaba pasando. La asociación no solo estaba difundiendo información falsa, sino que lo estaban pintando como el villano antes de que tuviera oportunidad de defenderse. Estaban dejando que la comunidad creyera que el proyecto ya estaba acordado, haciéndolo parecer como el que se echaba atrás en su palabra. Para el viernes, el cambio en el trato que recibía era innegable. Los saludos amigables que antes le dedicaban al conducir por el barrio se volvieron escasos. Las conversaciones eran más cortas y frías. En el supermercado,
Escuchó a dos mujeres susurrando cerca de la sección de frutas. No entiendo por qué se pone tan difícil, murmuró una de ellas. Es para toda la comunidad. Está siendo muy egoísta. Fue en ese momento cuando Javier comprendió que esto ya no era un simple malentendido. La asociación lo había montado todo para convertir su negativa en una traición. No lo estaban presionando directamente después de aquella primera visita, pero ya no hacía falta. Habían convertido a todo el vecindario en su arma. Apretó la mandíbula al salir del supermercado, decidido a no dejarse vencer. Si creían que esto sería suficiente para hacerlo ceder, estaban muy equivocados. Javier esperaba los cuchicheos y las miradas frías tras la campaña de desinformación de la asociación, pero no anticipó lo que vendría después. Todo comenzó con una carta pegada en la puerta de su casa, un documento con aspecto oficial de la Asociación de Vecinos de Valle Alto. Frunció el ceño mientras lo despegaba y leía el encabezado en negritas. Notificación de infracción, acción urgente requerida. La carta afirmaba que la valla de su jardín no cumplía con los estándares estéticos comunitarios, y le exigía repintarla o reemplazarla en un plazo de 30 días. La irritación de Javier aumentó, su valla era la misma que estaba allí cuando compró la casa, bien cuidada y en perfectas condiciones. Más importante aún, él ni siquiera formaba parte de la asociación. Dejó la carta sobre la encimera de la cocina, suponiendo que era una amenaza vacía. Pero 2 días después, llegó otra carta. Esta citaba su jardín como una infracción, señalando específicamente sus arbustos y macetas como modificaciones no autorizadas. Para el final de la semana, ya había recibido 3 notificaciones más. Una afirmaba que sus muebles de terraza no cumplían con la paleta de colores de la comunidad. Otra advertía que su césped estaba descuidado, a pesar de que lo había cortado recientemente. La última lo acusaba de uso indebido del jardín, por haber instalado una zona de descanso al aire libre. Javier estaba furioso. Las cartas eran una completa tontería, un intento descarado de acosarlo hasta que se rindiera. Tomó toda la pila de documentos, condujo hasta un despacho de abogados cercano y se sentó con un abogado llamado Marcos Ortiz, un hombre de unos 40 y tantos años con fama de ser implacable contra las asociaciones de vecinos abusivas. Tras revisar las cartas, Marcos se recostó en su silla y dejó escapar una risa corta. Javier, no tienen ninguna autoridad sobre ti. 0. Estas cartas no valen nada. Javier exhaló, sintiendo un breve alivio. Entonces, ¿no pueden multarme? ¿O forzarme a cambiar algo? Marcos negó con la cabeza. No. Estás fuera de su jurisdicción y nunca firmaste ningún acuerdo con ellos. Están apostando a que entres en pánico al ver cartas con un tono formal. Esto es puro acoso. Eso era exactamente lo que Javier había sospechado. Entonces, ¿qué hago? Por ahora, ignóralos. Pero guarda cada carta que te envíen. Si esto escala, necesitarás pruebas. Javier salió de la oficina sintiéndose más preparado, pero esa sensación no duró mucho. A la mañana siguiente, encontró otra notificación pegada en su puerta. Esta vez advertía que el incumplimiento continuo resultaría en multas crecientes, 250 euros por la primera infracción, 500 euros por la siguiente. Estaba claro que la asociación no pensaba detenerse. Para el final de la semana, las multas ascendían a 1000 euros, y una última carta llegó amenazando con acciones legales. Javier no sabía qué lo enfurecía más, la desfachatez de la asociación o el hecho de que seguían actuando como si tuvieran algún derecho sobre su propiedad. Documentó cada interacción, cada carta, cada multa inventada. Si la asociación quería una pelea, estaban a punto de tener una. Javier había tenido suficiente. Cada mañana, encontraba otra ridícula notificación de infracción pegada en su puerta, cada una más absurda que la anterior. Las multas seguían acumulándose, alcanzando la increíble cantidad de 2.500 euros en solo 2 semanas. La más reciente lo acusaba de tener un enano de jardín que rompía la armonía estética del vecindario. Por un momento,
casi se rió de lo ridículo que era todo. Pero debajo de la frustración había otra cosa, una determinación creciente. Querían intimidarlo hasta que cediera. Querían que se sintiera abrumado, aislado y atrapado. Pero subestimaron lo terco que podía ser. Javier comenzó a documentarlo todo meticulosamente. Cada notificación, cada multa, cada encuentro con vecinos que mencionaban a la asociación. Fotografió su valla, su jardín, sus muebles de terraza, pruebas de que todo estaba en perfectas condiciones. Incluso instaló una cámara de seguridad cerca de su puerta para grabar a los inspectores de la asociación dejando sus falsas notificaciones en la noche. Entonces, la asociación hizo su movimiento más descarado. Un sobrecertificado llegó a su buzón, esta vez con un lenguaje legal, amenazando con demandarlo si no cumplía. La carta afirmaba que si no pagaba sus multas en su totalidad, lo llevarían a juicio por incumplimiento, aunque no tuvieran ninguna autoridad legal sobre su propiedad. Pero esa no era la parte que hizo hervir la sangre de Javier. Era el párrafo final. En caso de proceder con acciones legales, tenga en cuenta que podrían aplicarse honorarios judiciales y sanciones adicionales. Sin embargo, si reconsidera su postura y acepta colaborar con el proyecto de la piscina comunitaria de Valle Alto, todas las multas y sanciones serán anuladas de inmediato. Eso era todo. Ese era el juego completo. No les importaba su valla, su césped o sus muebles de terraza. Todo esto era una campaña de presión para forzarlo a ceder su jardín. Intentaban extorsionarlo para que cumpliera. Javier se quedó sentado en la mesa de su cocina, apretando la carta hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Pensaban que podían amenazarlo hasta que se rindiera. Creían que simplemente cedería. No tenían idea con quién se estaban metiendo. Esa noche, hizo una llamada diferente. No a su abogado, eso lo haría en la mañana, sino a un canal de noticias local. No solo iba a contraatacar. Iba a exponerlos. A la mañana siguiente, se reunió con una periodista de Canal 5 Noticias, entregándole una carpeta llena de documentación, las notificaciones de infracción, las grabaciones de seguridad, la carta de extorsión. La reportera, una mujer llamada Erika Molina, hojeó las páginas, su expresión pasando de interés moderado a una clara indignación. Espere, están amenazándolo con acciones legales por una propiedad sobre la que ni siquiera tienen jurisdicción, preguntó. Javier asintió. Y tratando de forzarme a ceder mi terreno para su piscina. Ella soltó un suspiro incrédulo. Uf, esto va a encantarles a los del canal. Unos días después, Javier vio cómo su historia salía en televisión. El reportaje fue demoledor. El equipo de noticias expuso las tácticas de intimidación de la asociación, mostrando sus falsas multas, sus amenazas y sus mentiras. La cámara hizo un primer plano de la carta donde la asociación le ofrecía anular todas las sanciones si aceptaba la piscina. Era devastador. Javier esperaba cierta reacción, pero no estaba preparado para la rapidez con la que todo explotó. A la mañana siguiente, las redes sociales estallaron con comentarios condenando a la Asociación de Vecinos de Valle Alto por su abuso de poder. Llegaron cientos de mensajes, algunos de vecinos que tenían sus propias historias de terror con la Junta, otros de personas de comunidades cercanas indignadas por lo que estaba ocurriendo. Y luego pasó lo inesperado. El ayuntamiento se involucró. Esa misma tarde, se publicó un comunicado oficial. El Ayuntamiento de Valle Alto toma muy en serio las denuncias sobre mala conducta en asociaciones de vecinos. Investigaremos las acciones de la Asociación de Vecinos de Valle Alto para determinar si ha habido abuso de autoridad. Javier se sentó en su sofá, viendo la noticia sobre la investigación. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sintió que estaba ganando. La asociación quería una pelea. Ahora la tenían. Javier esperaba algunas repercusiones tras la emisión de la noticia, pero no anticipó lo rápido que todo se desmoronaría. A la mañana siguiente, las redes sociales seguían inundadas de críticas contra la asociación, con gente llamándolos abusivos, corruptos y unos auténticos matones.
El reportaje había tocado un punto sensible, no solo en su barrio, sino en toda la comunidad. Otros propietarios comenzaron a compartir sus propias historias de terror con juntas vecinales demasiado autoritarias, desde multas ridículas por aparcar frente a sus casas hasta sanciones por tener un felpudo no autorizado. La indignación creció como un incendio. Entonces, el ayuntamiento anunció su investigación. Ese fue el momento en que Javier supo que las cosas se habían vuelto en contra de Laura y Andrés. El comunicado del ayuntamiento no se anduvo con rodeos, indicando que revisarían si la Asociación de Vecinos de Valle Alto incurrió en tácticas de intimidación ilegales y sobrepasó su autoridad. Al día siguiente, Javier notó algo extraño: sus vecinos comenzaron a tratarlo diferente. Personas que lo habían ignorado o que le habían dado la espalda la semana anterior de repente se mostraban más amigables. Algunos se detenían a charlar, preguntándole si estaba bien. Otros murmuraban disculpas incómodas, claramente avergonzados por haber creído las mentiras de la asociación. Incluso la señora Álvarez apareció con un plato de galletas, murmurando algo sobre que nunca le cayó bien Laura, de todas formas. Y entonces llegó la junta vecinal. Normalmente, estas reuniones eran aburridas, llenas de trámites burocráticos, pero esta vez la mitad del barrio apareció, y estaban furiosos. Javier ni siquiera tuvo que decir una palabra. En cuanto Laura y Andrés tomaron la palabra, la gente comenzó a exigir respuestas. ¿Por qué mintieron diciendo que Javier había aceptado la piscina? ¿Por qué intentaron multarlo si ni siquiera está bajo su jurisdicción? ¿Por qué lo amenazaron con acciones legales sin tener derecho a hacerlo? La sonrisa segura de Laura había desaparecido. Tartamudeó excusas, diciendo que todo había sido un malentendido, y que solo intentaban hacer lo mejor para la comunidad. Pero ya era tarde. El golpe final llegó cuando un hombre mayor se levantó y dijo en voz alta: «Si le hicieron esto a Javier, ¿qué nos impide que lo hagan con cualquiera de nosotros?». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Eso fue todo lo que hizo falta. El miedo al poder de la asociación desapareció. La gente ya no les temía. Para el final de la reunión, Laura y Andrés estaban visiblemente nerviosos. Habían controlado el barrio durante años, pero ahora estaban arrinconados, expuestos y quedándose sin excusas. Y Javier, simplemente se recostó en su silla y los vio derrumbarse. Javier había tenido suficiente. Cada mañana, encontraba otra ridícula notificación de infracción pegada en su puerta, cada una más absurda que la anterior. Las multas seguían acumulándose, alcanzando la increíble cantidad de 2.500 euros en solo 2 semanas. La más reciente lo acusaba de tener un enano de jardín que rompía la armonía estética del vecindario. Por un momento, casi se rió de lo ridículo que era todo. Pero debajo de la frustración había otra cosa, una determinación creciente. Querían intimidarlo hasta que cediera. Querían que se sintiera abrumado, aislado y atrapado. Pero subestimaron lo terco que podía ser. Javier comenzó a documentarlo todo meticulosamente. Cada notificación, cada multa, cada encuentro con vecinos que mencionaban a la asociación. Fotografió su valla, su jardín, sus muebles de terraza, pruebas de que todo estaba en perfectas condiciones. Incluso instaló una cámara de seguridad cerca de su puerta para grabar a los inspectores de la asociación dejando sus falsas notificaciones en la noche. Entonces, la asociación hizo su movimiento más descarado. Un sobrecertificado llegó a su buzón, esta vez con un lenguaje legal, amenazando con demandarlo si no cumplía. La carta afirmaba que si no pagaba sus multas en su totalidad, lo llevarían a juicio por incumplimiento, aunque no tuvieran ninguna autoridad legal sobre su propiedad. Pero esa no era la parte que hizo hervir la sangre de Javier. Era el párrafo final. En caso de proceder con acciones legales, tenga en cuenta que podrían aplicarse honorarios judiciales y sanciones adicionales. Sin embargo, si reconsidera su postura y acepta colaborar con el proyecto de la piscina comunitaria de Valle Alto, todas las multas y sanciones serán anuladas de inmediato. Eso era todo. Ese era el juego completo. No les importaba su valla,
su césped o sus muebles de terraza. Todo esto era una campaña de presión para forzarlo a ceder su jardín. Intentaban extorsionarlo para que cumpliera. Javier se quedó sentado en la mesa de su cocina, apretando la carta hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Pensaban que podían amenazarlo hasta que se rindiera. Creían que simplemente cedería. No tenían idea con quién se estaban metiendo. Esa noche, hizo una llamada diferente. No a su abogado, eso lo haría en la mañana, sino a un canal de noticias local. No solo iba a contraatacar. Iba a exponerlos. A la mañana siguiente, se reunió con una periodista de Canal 5 Noticias, entregándole una carpeta llena de documentación, las notificaciones de infracción, las grabaciones de seguridad, la carta de extorsión. La reportera, una mujer llamada Erika Molina, hojeó las páginas, su expresión pasando de interés moderado a una clara indignación. Espere, están amenazándolo con acciones legales por una propiedad sobre la que ni siquiera tienen jurisdicción, preguntó. Javier asintió. Y tratando de forzarme a ceder mi terreno para su piscina. Ella soltó un suspiro incrédulo. Uf, esto va a encantarles a los del canal. Unos días después, Javier vio cómo su historia salía en televisión. El reportaje fue demoledor. El equipo de noticias expuso las tácticas de intimidación de la asociación, mostrando sus falsas multas, sus amenazas y sus mentiras. La cámara hizo un primer plano de la carta donde la asociación le ofrecía anular todas las sanciones si aceptaba la piscina. Era devastador. Javier esperaba cierta reacción, pero no estaba preparado para la rapidez con la que todo explotó. A la mañana siguiente, las redes sociales estallaron con comentarios condenando a la Asociación de Vecinos de Valle Alto por su abuso de poder. Llegaron cientos de mensajes, algunos de vecinos que tenían sus propias historias de terror con la Junta, otros de personas de comunidades cercanas indignadas por lo que estaba ocurriendo. Y luego pasó lo inesperado. El ayuntamiento se involucró. Esa misma tarde, se publicó un comunicado oficial. El Ayuntamiento de Valle Alto toma muy en serio las denuncias sobre mala conducta en asociaciones de vecinos. Investigaremos las acciones de la Asociación de Vecinos de Valle Alto para determinar si ha habido abuso de autoridad. Javier se sentó en su sofá, viendo la noticia sobre la investigación. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sintió que estaba ganando. La asociación quería una pelea. Ahora la tenían. Javier esperaba algunas repercusiones tras la emisión de la noticia, pero no anticipó lo rápido que todo se desmoronaría. A la mañana siguiente, las redes sociales seguían inundadas de críticas contra la asociación, con gente llamándolos abusivos, corruptos y unos auténticos matones. El reportaje había tocado un punto sensible, no solo en su barrio, sino en toda la comunidad. Otros propietarios comenzaron a compartir sus propias historias de terror con juntas vecinales demasiado autoritarias, desde multas ridículas por aparcar frente a sus casas hasta sanciones por tener un felpudo no autorizado. La indignación creció como un incendio. Entonces, el ayuntamiento anunció su investigación. Ese fue el momento en que Javier supo que las cosas se habían vuelto en contra de Laura y Andrés. El comunicado del ayuntamiento no se anduvo con rodeos, indicando que revisarían si la Asociación de Vecinos de Valle Alto incurrió en tácticas de intimidación ilegales y sobrepasó su autoridad. Al día siguiente, Javier notó algo extraño, sus vecinos comenzaron a tratarlo diferente. Personas que lo habían ignorado o que le habían dado la espalda la semana anterior de repente se mostraban más amigables. Algunos se detenían a charlar, preguntándole si estaba bien. Otros murmuraban disculpas incómodas, claramente avergonzados por haber creído las mentiras de la asociación. Incluso la señora Álvarez apareció con un plato de galletas, murmurando algo sobre que nunca le cayó bien Laura, de todas formas. Y entonces llegó la junta vecinal. Normalmente, estas reuniones eran aburridas, llenas de trámites burocráticos, pero esta vez la mitad del barrio apareció, y estaban furiosos. Javier ni siquiera tuvo que decir una palabra. En cuanto Laura y Andrés tomaron la palabra, la gente comenzó a exigir respuestas.
¿Por qué mintieron diciendo que Javier había aceptado la piscina? ¿Por qué intentaron multarlo si ni siquiera está bajo su jurisdicción? ¿Por qué lo amenazaron con acciones legales sin tener derecho a hacerlo? La sonrisa segura de Laura había desaparecido. Tartamudeó excusas, diciendo que todo había sido un malentendido, y que solo intentaban hacer lo mejor para la comunidad. Pero ya era tarde. El golpe final llegó cuando un hombre mayor se levantó y dijo en voz alta: «Si le hicieron esto a Javier, ¿qué nos impide que lo hagan con cualquiera de nosotros?». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Eso fue todo lo que hizo falta. El miedo al poder de la asociación desapareció. La gente ya no les temía. Para el final de la reunión, Laura y Andrés estaban visiblemente nerviosos. Habían controlado el barrio durante años, pero ahora estaban arrinconados, expuestos y quedándose sin excusas. Y Javier, simplemente se recostó en su silla y los vio derrumbarse.